Quiero compartir con ustedes. El tema de hoy es sustitución. Quiero hablarles hoy de sustitución. Estamos hablando del mundo espiritual y hoy le quiero hablar acerca de sustitución. Así que vamos a compartir la escritura en este día. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, vamos a tener la escritura. Quiero compartir con ustedes hoy una prédica muy interesante y quiero que le preste oído. Aleluya. Aleluya. El Espíritu de Dios lo va a meter en dimensiones a aquellos que quieren entrar ahí. Aleluya. Ese es el desafío en este tiempo. Aleluya. Voy a compartir la escritura en Romanos capítulo 6, el versículo 15, con nuestro tema de hoy acerca de sustitución. Leemos en Romanos capítulo 6, el versículo 15, en el nombre de Jesús. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. 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 Bendigo a Jesús. Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Y merece todo honor y toda gloria. Aleluya. Cuando hablamos de sustitución, estamos hablando de una cesión de contrato o transmisión de poder en que el primitivo apoderado o sustituyente subroga a un nuevo apoderado o sustituto en el ejercicio de todas o algunas facultades conferidas por el apoderante, dejando de ostentar el sustituyente las facultades representativas por el sustituido. Voy a ser práctico hoy. Estoy aquí para bendecirlo con claridad. Lo que pasa es que se trata de leyes. De eso se trata, la sustitución. En el mundo físico, como en el mundo espiritual, existen leyes, actos jurídicos, contratos y trapazos. Hay tribunales y un sistema jurídico confiable, automatizado por la misma ley instituida por Jehová de los ejércitos. Y unas fuerzas armadas capaces de interpretar órdenes sin titubear, representada por querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Establecen jurisdicciones sin temor, por la fuerza o con violencia si es necesario. El Señor quiere que conozcamos las reglas establecidas por Él
para el cumplimiento, para que cumpliendo nuestros deberes podamos exigir nuestros derechos. Todo ser humano debe saber que tenemos un espíritu guía en nuestro espíritu, que nunca estamos vacíos. Alguien debe tomar el mando, o el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Voy a hacer práctico en esta predicación para poder se logren los objetivos precisos y que sea entendible. Nosotros hablamos de sustitución. Si usted tiene la idea general, alguien es sustituido cuando una persona ocupa su posición. De manera que hay alguien que ocupó durante mucho tiempo en nuestro espíritu una posición y debe ser desalojado y sustituido por otra persona, que debe ser el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los espacios no se quedan vacíos, sino tienen que ser llenados. Es como la misma dinámica de nosotros como seres humanos, que el Señor lo que hace es que no cambia cosas malas, pecaminosas por cosas buenas. No podemos quitar un órgano de un sitio y dejarlo vacío. Cuando usted tiene una situación en los riñones, para poner un ejemplo, y usted va al médico, entonces le van a hacer un trasplante. Lo que van a hacer es que van a sustituir un riñón por otro. No le pueden quitar a usted sus riñones y dejarlo vacío. ¿Y quién va a hacer el trabajo de esos riñones? No hay otro órgano, porque en el diseño del Creador, el trabajo de los riñones no lo puede hacer ningún otro órgano. Aunque órganos se han afectado de manera sucesiva, uno y otro, pero cada uno tiene su propia función conforme al diseño. De manera que la idea que nosotros tenemos de liberar gente de espíritu de maldad, yo le decía hace unos días, en unas predicaciones anteriores, de que nosotros no podemos liberar a la gente. Nosotros lo que hacemos es que acompañamos a la gente en un proceso de liberación. Lo guiamos en el proceso de liberación para que la persona pueda sustituir el espíritu de maldad que opera en ellos por el Espíritu de Dios. Si nosotros desalojamos el espíritu de maldad que hay en la vida de la gente, cuando la gente llega a su casa, vuelve a pecar, vuelve a su vida anterior y esos espíritus vuelven de nuevo. Entonces yo le hablaba de lo que se llama aquietar los espíritus, que nosotros estamos en autoridad en un lugar y cualquier espíritu que llega a ese lugar, nosotros tenemos el poder, la potestad, la investidura delegada por el Señor para echarlo fuera. Ahora, cuando lo echamos fuera, ¿qué pasa si esa persona sigue igual? Ese espíritu que sale de esa persona debe ser sustituido por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no ocupa el espíritu de esa persona, no se queda en blanco, sino que ese espíritu de maldad que forzamos a salir regresa. Y eso es lo que Jesús dice. Esa es parte del texto original de esta serie de predicación en Mateo capítulo 12, el 43 y el 45. Él dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala
generación. ¿Qué está diciendo Jesús? La semana anterior vimos el texto en Efesios, ¿verdad? No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, lo primero que ocurre en nuestras vidas es que se entristece, se contrista por causa de nuestra condición y por la falta de arrepentimiento. Si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, no pedimos perdón a Dios, nuestras vidas no son restauradas, lo que hacemos es que vamos sacando, empujando el Espíritu Santo de nuestras vidas. El primer paso es entristecerse. El segundo paso nosotros lo sacamos. Entonces Jesús está diciendo en el Evangelio según San Mateo, en el texto que originalmente estamos compartiendo, que debe haber una sustitución. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque si el Espíritu de Dios no está ahí, entonces viene el espíritu de maldad que antes operaba, y al encontrar la casa organizada viene con otros espíritus más fuertes que él para desorganizar la casa. ¿Por qué? Porque el espíritu de maldad es sustituido por el Espíritu de Dios en la vida de la gente cuando vienen al Señor. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué tiene en su espíritu? Tiene espíritu de maldad, porque no puede estar vacío bajo ninguna circunstancia. No puede estar sin alguien que lo comande. Alguien tiene que comandarlo. Observe en la transición que Adán no necesitaba estar poseído por ningún espíritu de maldad, pero inmediatamente Adán se entrega al pecado, él pasó la línea que el Señor le había establecido por medio de la desobediencia, y entonces vino sobre Adán un espíritu de maldad. Y por eso es que Adán hace la transición en retrospectiva. Adán retrocede, y entonces ahora no tiene una buena relación con Dios, porque él no entiende las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu, porque él pierde esa facultad de entender la revelación, y por eso se le esconde a Dios. Antes él sabía que no podía esconderse, pero ahora él está poseído por un espíritu que vino a su vida por causa del pecado. Bendigo el nombre del Señor. Entonces Jesús está diciendo, está hablándonos de la sustitución, de que ese espíritu de maldad que ha operado en nosotros tiene que ser sustituido por el Espíritu de Dios. Si ese espíritu sale y no entra el Espíritu de Dios, no se establece y permanece, el espíritu va a regresar. El espíritu malo va a regresar, porque no estamos diseñados para estar sin guía en nuestro espíritu. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué vamos a sustituir? ¿O qué va a ser sustituido? Una cosa por otra. Un ser espiritual por otro. Y el reino de la tiniebla sufre violencia a partir de Juan el Bautista, que vino a anunciar como profeta de transición las buenas nuevas y vino a preparar el camino del Señor. A partir de Juan el Bautista hay una crisis en el infierno, y el reino de Dios tiene que ser establecido con violencia. ¿Por qué con violencia? Porque pacíficamente no salen. Ahora, ¿quién está ocupando tu espíritu? Esa es la pregunta. Tu espíritu debe ser ocupado o por el Espíritu de Dios o por un espíritu del infierno. La pregunta es, ¿quién está ocupando tu espíritu? Porque no puede estar sin guía el espíritu del ser humano. Tiene que tener un guía. Alguien tiene que guiarte. Si tú tienes que aprender que es voluntario, que es una decisión personal,
El ser libre, el que tu espíritu sea libre, es una decisión personal y es una decisión voluntaria. Y que para ser libre, alguien tiene que ocupar tu espíritu. Debe ser el Espíritu de Dios para entonces su ser libre del espíritu que ha operado en tu vida y que ha dirigido tu vida todo el tiempo. Tiene que ser desalojado por la fuerza y que el Espíritu de Dios entonces tome la rienda. Porque si es desalojado y el Espíritu de Dios no entra, o es desalojado, entonces ese espíritu que encuentra libertad porque no hay nadie ahí, entonces regresa con ímpetu para trastornar, desalojar, corromper al ser humano. Entonces Jesús está dando una alerta. El espíritu de pecado, el espíritu del infierno tiene que ser sustituido por el Espíritu de Dios. Y eso es legal. ¿Por qué es legal? Bueno, porque en el mundo espiritual existen leyes que el Señor ha creado, ha instruido. Y como Él ha instruido, quiere que nosotros nos sometamos a esas leyes. Y asimismo, los espíritus de maldad también se someten a esas leyes. Los espíritus de maldad no pueden poseerte a la fuerza. Y esa praxis o esa predicación tradicional que se da en la iglesia, que dice que si te quedas con los ojos abiertos, cuando están orando por un demonio, se te pega. Si tú tienes el Espíritu Santo, no puedes ser poseído por un espíritu de maldad. Los espíritus de maldad saben dónde dice peligro. Conocen sus fronteras. Conocen sus limitaciones y saben tu autoridad. Saben si tú tienes autoridad o no. De manera que no puede ser nunca poseído. Ni siquiera por una enviación ni una impartición. No puede. ¿Qué es lo que ocurre con las imparticiones y las enviaciones? Las enviaciones vienen para desestabilizarnos y que nosotros pequemos, para entonces el Espíritu ocuparnos. Pero no puede ocuparnos si estamos en obediencia delante de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, nunca podrá ser poseído por un espíritu de maldad. Porque el Espíritu de Dios tiene que ser sustituido. Y para sacarlo, tú eres que tiene que sacarlo. El infierno no tiene potestad para sacar de ti el Espíritu de Dios. No tiene potestad. No puede hacerlo. Ahora, el Espíritu de Dios sí tiene potestad para sacar los demonios si tú estás en obediencia. Y si tú te sometes a las normas jurídicas establecidas en el reino de Dios, entonces sí tú puedes hacerlo y puedes lograrlo usando tu voluntad. Por eso se habla de que los servidores de Jehová de los ejércitos establecen jurisdicciones sin temor por la fuerza y violencia si es necesario. Por eso ocasionalmente usted ve que hay personas que están poseídos por espíritu y a la hora de ser libres sienten una violencia que caen, porque la violencia si es necesario en el mundo espiritual lo establecen los agentes del reino de Dios a como dé lugar. De manera que el Señor quiere que conozcamos las reglas establecidas por Él, para que cumpliendo nuestros deberes podamos exigir nuestros derechos. ¿Qué es lo que te da derecho, o la palabra muy utilizada en este tiempo que se llama legalidad? ¿Qué es lo que te da legalidad en el mundo espiritual? Lo que te da legalidad es la obediencia a las normas que el Señor ha establecido. Siempre que estás en obediencia tiene legalidad, tiene derechos adquiridos, tiene autoridad, tiene una investidura para ejercer en el reino de Dios. Todo ser humano debe saber que tenemos un espíritu guía en nuestro espíritu, que nunca estamos vacíos. Alguien debe tomar el mando. O lo toma el reino de Dios o lo toma el reino de las tinieblas.
y que debemos mantenernos del lado del reino de Dios, respetando la línea espiritual que separa ambos reinos. Ojo con esto. Nosotros necesitamos conocer que hay unas fronteras establecidas por Dios entre el reino de Él, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Hay unas fronteras. Hay una línea espiritual que no debe cruzarse. Porque las leyes son diferentes. Las leyes en el reino de Dios son diferentes a las leyes del reino de las tinieblas. Ojo con esto. Aunque Dios es superior, Él respeta sus propias leyes. Dios no viola sus leyes, sino que las leyes que Él ha creado como superior gobierno, Él las respeta. Y Él mismo ha establecido fronteras al reino de las tinieblas. Y cuando cruzamos esa frontera, las leyes que operan allá son diferentes a las del reino de Dios. Cuando cruzamos esa frontera, entonces nosotros estamos sujetos a otras leyes. De manera que la investidura que tenemos en el reino de Dios, la autoridad que tenemos en el reino de Dios, cuando cruzamos la frontera, perdemos esa autoridad. Estamos en otra jurisdicción. Estamos en otro país. Hay otras normas, hay otras leyes. Usted no puede cruzar esa línea. ¿Cómo cruzamos la línea? El enemigo va a atraernos, pero él no me puede atraer a la fuerza. Él no te puede atraer a la fuerza. El Señor ha dejado un mecanismo legal, porque Satanás utiliza mecanismos legales. Y él utiliza un mecanismo legal establecido por el reino de Dios que se llama tentación. Cuando tú eres tentado, dice la Escritura que no puede acusar a Dios de someterte a tentación, porque el Señor no juega con el mal, ni opera en el mal. Él no tiene que ver nada con la tentación, sino que nosotros somos tentados cuando por nuestra propia naturaleza concupiscente nosotros somos atraídos y seducidos. De eso se trata. Entonces, como el enemigo no puede obligarte a cruzar la línea, él te atrae a las fronteras y te atraes a cruzar la línea. ¿Hay alguien aquí hoy? Entonces él no tiene poder sobre ti. Pero cuando tú cruzas la línea, entonces él sí puede operar sobre ti. Él no te obliga a cruzarla, sino que por medio de un mecanismo legal que se llama tentación, producida por nuestra naturaleza concupiscente, va a atraernos a cruzar la línea. Cuando cruzamos, perdemos la autoridad. Y entonces el Espíritu de Dios va a entristecerse. Y luego que nos quedamos de ese lado, entonces va a ser sustituido por un espíritu de maldad, que va a encargarse él mismo de buscar otros espíritus para corrompernos. Tiene que saber dónde está la línea. La línea que divide el reino de Dios y el de la tiniebla, esa línea es espiritual, pero en el mundo físico se cruza por medio del pecado. Aleluya. Cuando nosotros nos metemos en situaciones que violan las leyes del mundo físico o las leyes del reino de Dios, cruzamos la línea. Es un mecanismo legal que el infierno lo puede utilizar como estrategia para atraernos. Es legal porque Dios lo permite. Y el Señor dice: no permitiré que sean tentados más allá de lo que ustedes pueden resistir. O sea que todos nosotros vamos a ser sometidos a procesos concupiscentes llamado tentación. Ahora el Señor nos dará la salida juntamente con la tentación, nos dará la salida de ese proceso. Pero Él nos los dará. Por eso Santiago dice entonces: sométanse a Dios, sujétense a las leyes de Dios, sean obedientes a los principios. Y luego dice: resístanlo. La resistencia es en un escenario
producido por la naturaleza concupiscente que se llama tentación. Mecanismo legal utilizado por el infierno para traernos a su reino. Dice, resistan y después huirá. Pero no huirá hasta que lo resistamos. Bajo ninguna circunstancia va a huir hasta que haya violencia en nosotros. No va a huir. ¿Por qué? Porque Él quiere sustituir lo que Dios ha puesto en nosotros. Y Él no lo va a lograr. Ni tiene poder para hacerlo. Porque el Señor está con nosotros. ¿Y quién puede sacar a Dios de un sitio? ¿Hay alguien que se atreve? Aleluya. ¿Sabe quién? Tú te atreves. Yo me atrevo a sacarlo. Nada más. Pero nadie más. Sin nuestra autorización podrá moverlo. ¿Quién puede sacar el Espíritu de Dios de la vida de un ser humano que está arraigado y cimentado en la palabra y que vive en obediencia? No puede hacerlo. Porque hay mecanismos legales que te favorecen. Tú estás en legalidad, estás en autoridad. Y entonces tú puedes ejercer dominio y control. Por eso, la carta a los Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo trata de aclararnos lo que pasa con nosotros con relación al reino de Dios y lo que pasaba antes, cuando operaba el reino de las tinieblas en nuestras vidas. Antes de entrar ahí, no quiero que olvides que nosotros estamos llamados a guiar a la gente en el proceso de liberación de su espíritu. Guiarlo en ese proceso. Para que la gente aprenda a conquistar el Espíritu de Dios y a desautorizar los espíritus de maldad que operan en ellos. Eso es lo que hacemos. Y eso se hace voluntario, se hace con entendimiento, porque en el Señor no hay ocultismo, en el Señor no hay cosa tapada. Se hace con entendimiento, con sabiduría, con claridad, con precisión. Y sobre todo, yo tengo que saber cuál es mi condición para poder ser libre. Nosotros no podemos liberar a la gente, porque quien libera a la gente es el Espíritu de Dios. Hay varias palabras mal utilizadas en la iglesia y que nosotros también las repetimos. Yo lo liberé. Él se convirtió conmigo. La gente se convierte con el Espíritu Santo y es libre por el Espíritu Santo. La gente no se convierte conmigo. Yo doy la palabra y el Espíritu Santo hace la obra en la gente. La conversión es con el Espíritu Santo. Y la liberación la da el Espíritu Santo. Ni que se enganchen en mi correa lo puedo hacer libre. El Espíritu Santo es que va a sacar con violencia el espíritu que ha operado en nosotros y se va a establecer Él. Porque ese espíritu de maldad tiene que ser sustituido en nosotros. Y para sacarlo, nosotros tenemos que conocer normas, leyes para desalojarlo de ahí. Entonces voy a Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros que servimos a Dios estamos conscientes que el Señor va a perdonar nuestros pecados porque por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nosotros somos perdonados. Y lo que se necesita para ser perdonado es que confesemos nuestros pecados. En la ley no era así. No era de la misma manera. Cuando la gente tiene conocimiento de la palabra, puede entender que como es diferente entre la ley y la gracia, entonces yo puedo pecar porque yo no estoy bajo la ley. Tú puedes pecar donde quieras, en la ley o en la gracia. Esa es tu decisión. Entonces mucha gente está preguntando, ¿qué pasa? Si yo sabiendo que Dios me va a perdonar voy a pecar. Es sencillo, no conoces a Dios. Porque el que conoce a Dios hace el esfuerzo por no pecar. Porque aunque sabe que Dios lo va a perdonar, pero no peca. Ahora, no es con su fuerza,
Decía la predicación anterior acerca de la transición, que es la simiente de Dios que se mete en nosotros para podernos retener del pecado. Y el que no tiene la simiente de Dios que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo, no podrá abstenerse del pecado. ¿Qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No debería ser. Dice Pablo, no debería ser en ninguna manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que estamos bajo la gracia y no podemos apartarnos del pecado es porque nos falta la simiente de Dios. Es porque nuestro espíritu tiene que ser regenerado. Porque cuando sea regenerado, podremos apartarnos del pecado. Si estoy bajo la gracia, no debería pecar, aunque sé que Dios me va a perdonar. Y si tú has pecado, te digo hoy, Dios te perdona. Tú tienes un abogado que se llama Jesús. Pero hay un momento donde tenemos que dejar de pecar, y para dejar de pecar necesita Dios nuestra voluntad, pero también que el Espíritu de Dios ponga su simiente en nosotros. Que entonces dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. La Escritura nos está hablando claro. Ustedes deben saber, deben estar conscientes de que quien nos dirige a nosotros ese es nuestro Señor. ¿Quién nos dirige a nosotros? ¿Nos dirige el Espíritu de Dios para el reino de Dios o nos dirige un espíritu del infierno para llevarnos al pecado? Quien nos dirija somos esclavos, somos siervos de cualquiera de los dos. ¿De quién eres siervo? La pregunta sería hoy, ¿de quién tú quieres ser siervo? Porque hoy tú puedes ser siervo del pecado y del infierno, pero decir, yo no quiero ser más siervo del pecado y del infierno. Esa es tu decisión. ¿De quién quieres ser siervo? ¿No sabía eso? Que si vives en pecado, eres esclavo del pecado. ¿Que eres esclavo del infierno? Porque a quien tú obedeces, ese es tu Señor, dice el texto. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y este es un principio interesante, porque nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos el corazón de siervo. Hay gente que ya no son siervos de Dios, son solamente hijos, pero no tienen el corazón de siervo. La Escritura habla bien claro, tenemos que tener el corazón de siervo, porque el Señor es quien debe dirigir nuestras vidas y que debe controlarla. Y si Él es tu Señor, todo lo que va a hacer debe pedirle permiso. Y se habla de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y mucha gente lo ha aceptado como Salvador solamente, y no pueden obedecer a Cristo. ¿Por qué no lo pueden obedecer? Porque sus leyes son fuertes para ellos, porque necesitan la transformación del Espíritu Santo que cambia la mentalidad, que sana las emociones, que sana el corazón, que regenera el espíritu, para nosotros poder estar encaminados a obedecer. A quien obedezcamos, ese es nuestro Señor y somos esclavos de Él. La única diferencia es que cuando somos esclavos del Señor, somos siervos de Dios, Él nos da el estatus de hijo. Esa es la diferencia. Y cuando somos esclavos del pecado, nos somete a la fuerza el pecado y no nos deja salir. Pero la gracia de Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Observe que el texto bíblico no habla de dogma, sino habla de la doctrina. La doctrina tiene que ver con los principios, las cosas que nosotros necesitamos como parte de la obediencia. Cuando nosotros hablamos de la salvación,
hablamos de varios elementos. Hay 3 áreas importantes que nosotros tenemos que trabajar cuando hablamos de salvación, y es el arrepentimiento para vida, la fe salvadora y la obediencia, que son las áreas que nosotros tenemos que tomar la decisión. Las otras áreas el Espíritu de Dios va a transformar, pero en la que tiene que ver con nosotros, habla de la obediencia. El Señor anda buscando seres humanos que se sometan voluntariamente a Él. Voluntariamente. Eso de la iglesia, de amenazar, usando el nombre de Dios para que la gente se sujete, la gente no va a ser salvo. La gente va a ser salvo cuando voluntariamente decide obedecer a Dios. La gente no es salvo porque le tiene miedo al infierno y está en la iglesia. La gente no es salvo por eso. La gente es salvo porque ama a Dios y le obedece. Aleluya. Aleluya. Necesitamos obedecer, someternos voluntariamente a Dios, para que Él sea el Rey de nuestras vidas y Él entonces desaloje todo espíritu que ha operado por años en nosotros. Dice, gracias a Dios, porque aunque erais esclavo del pecado, y está hablando del pasado nuestro, porque éramos esclavos del pecado, ¿okay? Todos lo éramos, todos éramos esclavos del pecado. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios por su propia fuerza, no lo hay. Todos éramos esclavos del pecado, el que más y el que menos. Ahora, un día tomamos una decisión. Y eso es lo que nos falta a nosotros, aprender a tomar decisión. Esa decisión es importante, no lo olvide eso. Que tú tienes autoridad sobre ti mismo, sobre ti misma, para decir hasta hoy. ¿Hay alguien aquí hoy? Tú puedes decir por una decisión hasta hoy. No importa el nivel de pacto que tú hayas entrado, la vida que haya tenido y las circunstancias que haya vivido, tú puedes tomar una decisión y decir hasta hoy. Y el Señor va a sustentar esa palabra. Hasta hoy fui desobediente a Dios. Y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. La obediencia de corazón. Porque hay una obediencia que no es de corazón, que es de la apariencia. La de la apariencia. La apariencia llena las expectativas de la religión. Ir los domingos a la iglesia en la mañana es suficiente. Y cuando salimos de aquí no nos conocemos ni a nosotros mismos. Esa apariencia de la religión es suficiente. La gente se siente bien. Venir aquí, no moverse del asiento si es necesario. Estar ahí tranquilo. Hace falta algo más que venir a la iglesia. Hay que tomar una decisión de obedecer los principios del reino de Dios. De obedecer la doctrina de Dios. Va a estar en juego en un momento. Van a estar en juego esos principios por medio de la tentación. Pero nosotros estamos llamados a someter nuestro ser a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces hay que obedecer de corazón. El que no obedece de corazón es el que sencillamente llena las expectativas de la religión, de todo lo que se quiere y de la apariencia. El que lo hace de corazón llena las expectativas de Dios. Inclusive, ocasionalmente vamos a caer en alguna trampa del infierno. Pero cuando amamos a Dios no nos quedamos ahí, nos levantamos. Porque nuestro servicio a Dios es de corazón. No es solo de apariencia. Para que la gente se sienta a gusto con nosotros y nos acepte. O para hacerle creer a la gente. Inclusive llaman el nombre de Jesús, pero en su praxis lo niegan. Aleluya.
Aleluya. Inclusive alaban a Dios, pero con su corazón alaban al maligno simultáneamente. Oiga bien, eso es lo que dice la Escritura. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos, está diciendo la Escritura. Porque solo es del labio, solo mencionan a Jesús de la boca para afuera, pero en el corazón hay un espíritu malo que debe ser desalojado y no lo hacen. Inclusive los alaban a ustedes y alaban a los líderes y no alaban a Dios, porque son expertos alabando a los líderes, porque quieren llenar las expectativas de la religión. El religioso hace eso, alaba a los líderes para que lo acepten, para que le crean, y le dice cosas bonitas. Pero no te olvides de Canta Claro. Los líderes que están aquí, que no se olviden de Canta Claro. Canta Claro era un gallito, yo se lo he dicho antes, que tenía una gran espuela, y por eso sobrevivió al gallinero, porque en el gallinero llegó una zorra, y esa zorra decidió comer gallinas, y no se iba a mover del gallinero hasta que se comiera todas las gallinas. Ese era su trabajo. Y se fue comiendo todas las gallinas y los gallos. Pero nunca se acercó a Canta Claro porque tenía las espuelas muy largas y podía producirle una infección. Y cuando ya había acabado con todas las gallinas, no podía moverse de ahí. Perdón. Aleluya. No podía moverse de ese lugar hasta que terminara su misión. Y su misión final era no dejar a nadie en el gallinero. Y cuando le quedaba solamente Canta Claro, un día se sentó e hizo un desafío. Llegó el momento de entrarle al guapón. Llegó el momento de entrarle al peligroso. Llegó el momento de entrarle a quien le tengo miedo por su firmeza. Y se fue acercando. Y un día se acerca a Canta Claro. Y Canta Claro sabía que era la zorra y que se había comido todas las gallinas porque él la veía cuando mataba las gallinas. Pero él nunca se acercó como zorra. Nunca se acercó como zorra, sino que un día se acercó como amiga. Y le dijo: ¿tú sabes que yo estoy aquí por ti? Jehová te reprenda, Satanás. El que no está aquí por Jesús no tiene que estar. Aleluya. ¿Sabes que estoy aquí por ti? Y estoy porque me encanta escucharte cantar. Cuando cantas me estremece. Mis entrañas se debilitan. Y por eso estoy aquí. Solo estoy aquí por ti. Es verdad que estaba allí por él. Y Canta Claro le creyó el cuento a la zorra. Y cuando la zorra iba de noche y se acercaba, desde que él sentía el olor de la zorra, comenzaba a cantar. Porque la zorra se sentía bien con su canto, según le había enseñado. Y él le creyó a la zorra. Y le dijo: hoy estoy depre, Canta Claro, y vine a visitarte, porque yo sé que cuando vengo aquí el ánimo me sube. Tú haces cosas extraordinarias en mí, que me voy nuevo, me voy nueva. Y Canta Claro comenzó de una vez. Aleluya. Activó la naturaleza concupiscente, activó el orgullo en él. Y le dijo: hoy estoy depre, Canta Claro, y quiero que me cantes, pero quiero que hoy lo hagas de una forma inusual. Quiero que al cantar, por favor, para yo irme bien de aquí hoy y no irme como vine, yo quiero que tú cantes, pero a la hora de cantar cierra tus ojos
y ponga tu cuello sobre el mío. Y será, tú eres mi medicina, canta Claro. Canta Claro le creyó todo lo que le dijo la zorra. Y ella estratégicamente se acerca. Hoy es el día, hoy acabaré con él, ya no tendrá más oportunidad. Canta Claro cerró los ojos, se inspiró, sacó aire del abdomen, lo buscó en algún sitio por ahí para hacerlo lo mejor posible, controló todo para que no le salga un kikiriquí tradicional de gallo. Se concentró, se relajó, se olvidó de muchas cosas. Y antes de cantar, antes del cucurucú, ya no tenía cabeza. ¿Sabe qué hizo la zorra? Le cortó la cabeza y se alejó, para que las espuelas no vayan a dañarla. Y cuando terminó de morir, entonces vino y se lo comió. Aleluya. Aleluya. El que no sirve de corazón al Señor te va a alabar. Quiero que sepas una cosa. Cuando alguien te alaba a ti, te pone en competencia con Jesús. Y si estás en competencia con Jesús, eres un fracasado, eres una fracasada. ¿Sabes por qué? Porque el que choca con Él se desbarata, y a quien Él le cae encima lo desmenuza. Jesús es el Rey. No deje que los religiosos te pongan en jaque mate. No deje que te pongan en competencia con Jesús. Jesús sigue siendo el Señor y nosotros seguimos siendo sus siervos. Y el estatus más alto que llegamos es al estatus de hijo con corazón de siervo. Porque si eres hijo y no tienes el corazón de siervo, tienes problema. Es de corazón que tenemos que servir a Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque cuando somos liberados del pecado, alguien pagó un precio por nosotros. Y cuando usted va al mercado libre, iba al mercado libre de esclavos, el que compraba un esclavo ya le pertenecía. Y el esclavo estaba consciente de que tenía que obedecer a su nuevo amo, que lo había comprado. Y Pablo está haciendo esa comparación. Nosotros hemos sido comprados por un precio. Y ese precio es la sangre de Cristo. Y cuidado el que se equivoca conmigo. Ya por mí pagaron un precio. Aleluya. Y fue un precio muy alto. Cuidado el que se equivoca contigo. Por ti alguien pagó un precio alto, que fue el de la sangre de Cristo. Y nadie en esa subasta pagó más, sino Él decidió pagar más en esa subasta. Él pagó más por ti. Inclusive los espíritus de maldad que han operado por años en nosotros, por la sangre de Cristo, tienen que ser desalojados. Porque alguien pagó un precio por nosotros. Y ya no nos pertenecemos, ni le pertenecemos al infierno. Y el infierno debe saberlo, no te pertenecemos. Le pertenecemos a Jesús, que nos ha comprado. Y eso es legal. Y eso debes saberlo, porque eso es legal. Eso da legalidad, te da legalidad a ti. Saber que fuiste comprado por un precio, comprada por un precio. Y que nadie puede operar sobre ti, sino aquel que te compró por su sangre. Y que no debe dar permiso, bajo ninguna circunstancia, a ningún pensamiento, ni a nada que vaya a sustituir a Cristo en tu vida. Porque ya Cristo vino como sustituto. Aleluya. De los espíritus que operaban en nosotros.
Y liberado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Porque hemos sido liberados del pecado ya. Y ahora somos siervos de quien nos compró. Ahora tenemos que ponernos al servicio de Cristo, del Señor, de sus normas, de la justicia de Dios. Ser siervo de la justicia. Ser siervo de lo bueno, de lo que agrada a Dios. Dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Dice, no estoy hablando con santos ni con ángeles. Para que alguien no vaya a creer aquí que este mensaje es fuerte. Nananina. Dice, no hablo con santos ni con ángeles. Estoy hablando con humanos. Aleluya. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora a la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Algo interesante. Dice, de la misma manera que fueron capaces de prestar su espíritu para que sea poseído por un espíritu del infierno. De la misma manera que prestaron su corazón para sembrar engaño. De la misma manera que prestaron sus emociones para ser débiles. De la misma manera que prestaron sus pensamientos. De la misma manera que prestaron su cuerpo físico para ser entregado al pecado. Hoy, asimismo, presten todo su ser para agradar a Dios y para servirle a Él. Aleluya. ¿Alguien aquí hoy? Tu ser debe ser entregado a Dios para obedecerlo de la misma manera que te entregabas al pecado. Y parece que esto es interesante, porque Salomón dice que debemos buscar la sabiduría de la misma manera que buscamos la plata. De la misma manera que te levantas de madrugada para ir a trabajar y que no quieres llegar tarde al trabajo porque si llegas tarde te cancelan. Y así mismo sea la relación con Dios. Aleluya. De la misma manera que te afanas tanto para producir alimentos en tu casa y para conseguir gasolina para tu vehículo, de la misma manera que trabaja para pagar el colegio de los muchachos y que te afana para tener ahorros, de esa misma manera debería estar metido buscando el conocimiento de Dios, la ciencia de Dios, la revelación de Dios, lo que viene del cielo. Eso es lo que está diciendo Salomón. Alguien tiene que activarse el conocimiento de Dios y el temor de Dios en esta casa. Alguien tiene que atreverse a entregar sus miembros, tanto los espirituales como los físicos, como entregamos la boca para murmurar, para hablar de la gente y para decir tantas palabras que salían que ni parecíamos humanos. Le entreguemos esa boca a Cristo ahora. Aleluya. Para que la palabra de Dios fluya a favor de la gente. Y la misma gente va a decir, ¿dónde fue que te enseñaron? Y hasta los hijos van a comenzar tapándose los oídos. Y después van a decir, oh, ¿y qué le pasó a mamá? Aleluya. Porque cuando abría la boca y comenzaba a soltar esas maldiciones al muchacho, él tenía que taparse los oídos para no escucharla. Pero un día se queda, oh, ¿y qué le pasó a mamá? No me dijo todo lo que acostumbraba a decirme. ¿Qué pasó con ella? Porque ella ha decidido prestar sus miembros de la misma manera que lo hacía para el pecado y para la iniquidad, para la gracia, la misericordia de Dios y para su gloria. Bendigo a Dios el día de hoy. Sea el Señor adorado para siempre. Su misericordia esté con nosotros por siempre. Y Pablo dice, hablo como gente humana. Dice, y quiero que me entiendan como seres humanos, le dice. Y voy a hacer una comparación como humanos. Le hablo como humanos y hablo con humanos, dice él. Atrevámonos. Atrevámonos. De la misma manera que nos atrevíamos antes a hacer cosas malas
travesura y cosa. Atrévete a hacerlo para el reino de Dios. Pero cuando vienen aquí, entonces son cobardes, entonces son temerosos, entonces son tímidos, entonces son miedosos. ¿Y qué es lo que te pasa? Hoy tú no eras osado, intrépido. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora deberías hacer lo mismo para el reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque mientras estaba al servicio del pecado, tú no tenías nada que ver con la justicia. No había ninguna relación con Dios, sino que era esclavo del pecado. Todos éramos esclavos del pecado. No había ninguna relación con Dios. Éramos ajenos al conocimiento de Dios. Éramos ajenos a la revelación y a la ciencia de Dios. Y todo lo de nosotros era lo que apareciera para hacer, porque ni siquiera entendíamos las cosas de Dios. ¿Saben qué? El Señor nos ha perdonado, el Señor nos va a perdonar y el Señor nos está perdonando. Pero cuánta ignorancia había en nosotros. Por eso debemos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Porque yo no entendía, lo que yo hacía fue lo que aprendí desde niño. Lo que aprendiste desde niña. Y nunca nadie te dijo que eso estaba mal. Así que el Señor te va a perdonar. Porque lo que operaba en ti en ese momento eran los espíritus del infierno. Y ellos querían hundirte cada vez más. Pero el Señor te ha rescatado. Antes era esclavo, antes era esclava. Wow. Antes ni siquiera sabíamos por qué hacíamos las cosas. Pero ni siquiera podíamos dejar de hacerla, aun cuando queríamos dejar de hacerla. Porque éramos esclavos. Y el esclavo no tiene libertad para hacer las cosas que quiere hacer, sino que hay alguien sobre él que lo dirige y lo controla y lo hace operar. Llegó el año de tu libertad. En el jubileo hay libertad. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque fin de ellas es muerte. ¿Qué logramos? ¿Qué fruto tenemos? Fruto de dolor, fruto de amargura, de decepción. Eso es lo que tenemos. Carga pesada. La Escritura dice que es bueno al joven llevar su yugo desde la juventud, dice el profeta en Lamentaciones. Muchas cosas que hicimos en nuestra juventud ahora no sale, ahora es como un peso sobre nosotros. Hay cosas que nos avergüenzan que hicimos cuando éramos esclavos del pecado. Hay carga pesada que quedaron. Hay secuelas que quedaron ahí por causa del pecado, que hoy nos avergonzamos. Hoy no queremos ni que nos vean, ni asociarnos con esa gente, ni queremos pensar en eso, porque nos da vergüenza. ¿Y sabe por qué ocurría eso? Porque había un espíritu del infierno operando en nosotros que nos hacía ser esclavo. Y el fruto que tenemos del pecado es vergüenza, enfermedades. Inclusive hay gente que rompió su familia, que dañó sus hijos. Y ese es el fruto. Pero el Señor es misericordioso, es perdonador, y su gracia fluye a nuestro favor. ¿Qué fruto tenemos? El fruto de la desgracia que produjo el pecado en nosotros y que nos encaminaba a la muerte, nuestra situación. A la verdad que nosotros, siendo sinceros hoy, el Señor nos ha sacado de una gran esclavitud. Ni siquiera razonábamos lo que estábamos haciendo. No sabíamos por qué lo hacíamos.
Ni sabíamos cómo salir de ahí. Parecería como si ese era el fin de nosotros. Pero apareció el caballero de la cruz. El fin de esas cosas que producen vergüenza es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Lo que nos esperaba es lo que dice el 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el salario de mi condición de pecado es la muerte. El pago que merecíamos por nuestra condición es muerte. Aleluya. Pero ahora hemos sido liberados y hechos siervos de Dios. Y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué diferencia? Caminar sin Dios y sin esperanza. Y hablo en mi caso, siendo un adolescente, sin deseo de vivir hasta que me encontré con Cristo. Wow. Jesús, si no hubiera sido por ti, ¿dónde estuviera hoy? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Dónde estaríamos hoy? Acabados, destruidos. No se puede volver atrás, señores. Definitivamente. Mas el regalo del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que recibimos de Dios es regalo de vida para siempre por medio de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Así que Cristo debería ser nuestro Señor. Cristo debería ser el Señor de la iglesia del camino. Y debería ser el Señor de tu matrimonio, de tu familia, de tu vida, de tus bienes, de tu casa, de tu empresa. Jesús debe ser el Señor. Y si Él no es tu Señor, entonces tú tienes otro Señor. Nuestro espíritu, concluyendo hoy, nuestro espíritu debe tener un guía y tú eliges de manera voluntaria quién va a ser tu guía. El espíritu del ser humano necesita que alguien lo dirija. O lo dirige el Espíritu de Dios, o lo dirigen los espíritus del infierno que están al servicio de Satanás. Antes de conocer al Señor, quienes nos dirigían eran los espíritus de maldad. Y ellos fueron sustituidos por el Espíritu de Dios. ¿Quién eliges tú que sea el guía de tu espíritu? ¿Quién eliges tú? Tú decides. El Señor, de la misma manera que cambia las cosas gastadas que nos dañan por cosas mejores, a manera de sustitución, asimismo el Espíritu de Dios tiene que sustituir en nuestro espíritu el espíritu de maldad que antes operaba. Yo sé que para muchos en la iglesia, cuando están dando sus primeros pasos, esto es un poco difícil, porque ellos quieren que sus vidas sean diferentes y quieren cambiarla rápidamente, y es un proceso, y los procesos se toman tiempo, de manera que el Señor te va a ir cambiando las cosas que a Él no le agradan por cosas mejores, porque no te puede dejar vacío, no te puede dejar vacía, y nunca te la cambiarás todas juntas, porque si hace eso, tú te quedas sin fruto. Tú tienes que ir meditando y cambiando y entregando voluntariamente para que esas cosas sean cambiadas y se produzca entonces la bendición de Dios. No es corriendo,
No es con una varita, es con vivencia, es con experiencia. El Señor quiere que tú tengas experiencia con Él y que tu decisión, la que tú has tomado de manera voluntaria, sea sostenida. La gente que hace las cosas que los demás están haciendo y no tiene conciencia y no lo hace de corazón, no tiene éxito. Si quieres tener éxito en este proceso de liberación, confía en el Señor y ve entregando cada cosa. Y espera que se complete el proceso, Dios lo va a hacer. La sustitución es parte de las reglas, porque no queda en espacio sin nada. Siempre debe haber algo o debe haber alguien. Por eso el Señor nos cambia cosas que están gastadas y dañadas en nosotros por cosas mejores. Te doy eso por esto. Y ni cuenta nos damos que esas cosas fueron cambiadas, porque entregamos al Señor nuestra voluntad para que el Señor nos guíe, nos fortalezca y podamos llegar a cumplir el propósito. No quedan espacios sin nada. Siempre debe haber algo o alguien. Te bendigo el día de hoy. Te bendigo el día de hoy en el nombre de Jesús. Y que sea prosperado conforme al diseño de Dios en su palabra. Que su gracia sobreabunde. Y que se produzca en nosotros la sustitución de todo espíritu de maldad por el Espíritu de Dios. Y que nuestras vidas sean guiadas por el Señor a un servicio de corazón. Honro tu nombre, Señor, y te doy gloria. Publico entre las naciones tu gracia y tu misericordia, porque eres Salvador. Eres Rey, eres Señor. Te doy honor y gloria. Declaro tu gracia sobre esta generación. Que tu espíritu no trastorne. Que cambie nuestras mentalidades. Señor, que veamos tu gloria en la tierra de los vivientes. Que tu presencia nos guíe. Señor, como decía el profeta, si tú no vas, entonces no me moveré. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Guíanos en tu gracia, por tu misericordia. Visita en este tiempo esta casa con transformación, con misericordia y con liberación, para gloria de tu nombre, Señor.